Porque al final te das cuenta que cada uno sabe de lo suyo, ¿no? El médico sabe de lo suyo, el ingeniero sabe de lo suyo. Yo me gusta decir que el planificador patrimonial no sabe exactamente de una cosa, sino que lo que hace es centrarse en el individuo y todo lo que le rodea. Y nosotros lo que ayudamos es a darle forma a el patrimonio. Es un puzzle en el cual tienes muchas fichas que tienen que ir encajando y que no todas encajan desde el principio. Y vas creando una estructura que te sirve a lo largo de toda tu vida. Soy licenciada en Derecho, aunque nunca he ejercido de abogada. Hice el máster en asesoría fiscal del Instituto de Empresa. El verano del 2012 se anunció que Julius Baer compraba Merrill Lynch. Digo, tengo 40 años, es un momento probablemente bueno para dar un cambio y decidí salir de mi zona de confort y empezar de nuevo. Un asesor patrimonial lo que hace es analizar desde una perspectiva global cuáles son las necesidades, las expectativas, las aspiraciones de una persona y le ayuda a organizar su patrimonio de una forma óptima, teniendo en cuenta todas las posibles ramificaciones que el cliente pueda tener, ya sea desde la perspectiva de familia, negocio, inversión financiera pura, con un conocimiento global y ayudándole a que lo tenga todo organizado de una forma óptima para alcanzar sus objetivos. La gente joven, como yo lo veo ahora, ¿no?, son mucho más dinámicos. Empiezan un negocio, lo crecen, lo hacen importante y normalmente lo venden y se meten en otro, o sea, porque tienen esa vis emprendedora. Yo veo a la gente joven mucho más dinámica de lo que antiguamente era, que empezabas un negocio, te hacías tu empresa, se la pasabas a tus hijos, que sigue existiendo, pero hay un sector de emprendedores que el movimiento cíclico es rápido, pero muchas veces no se preparan. Están muy focalizados en lo que es el negocio en sí, pero no en la planificación de cómo lo están haciendo y pensando en el día de mañana cuando salga. Ahí les ayudamos con nuestro conocimiento, no solamente local, ¿no? Tenemos en Julius Baer una red de web planning de gente de todos los países, especialistas en todos los países. Somos capaces de ayudarle a definir cuál es la mejor estructura para desarrollar ese negocio. Normalmente las tres patas de la planificación son la diversificación en tres grandes categorías de activos, ¿no?, riesgos del negocio, o sea, negocio que tiene su riesgo, inmobiliario y financiero, ¿no? ¿Qué es estructurar el patrimonio? Estructurar el patrimonio es que la interrelación de esas tres patas tenga sentido, ¿no? El negocio esté separado y no afecte a los riesgos de la parte financiera, porque la diversificación existe para proteger el patrimonio, porque si el negocio va mal, tengas dos que te soporten, si el inmobiliario va mal, tengas otras dos que te soporten. Me encanta mi trabajo, me encanta, lo disfruto mucho, pero me gustan otras muchas cosas. Me encanta descubrir sitios nuevos, me encanta ver cine, me encanta ir a Málaga, a la familia, a los amigos, me encanta reírme.